Buenas noches. Hace algunos programas estuvimos hablando sobre la Virgen María, sobre todo a partir de las apariciones de la Virgen en distintos momentos de la historia, pero hoy queremos acercarnos un poco más a su vida, especialmente a partir de algunos datos que los conocemos por la tradición o por los evangelios apócrifos y que después han ido tomando consistencia a lo largo de la historia de la Iglesia a tal punto de haberse declarado dogma, es decir, algo digno de creerse, como por ejemplo la anunciación de la Virgen María o la Inmaculada Concepción y concretamente la asunción de la Virgen María al cielo. Vamos a preguntar entonces cómo vivió la Virgen María, dónde nació, quién fue la Virgen María y particularmente entonces también qué significan estos dogmas de la Iglesia en torno a la Virgen. Bienvenidos a Cuestión de Fe. Esta noche entonces vamos a acercarnos a la realidad de la Virgen María, la historia de alguna manera de la Virgen María y sobre todo planteándonos algunos de los dogmas de fe en relación a la Virgen María que, como decíamos al principio, son 4. Pero en primer lugar los invito a que veamos este video donde concretamente se plantea en rasgos generales quién es la Virgen María y sobre todo la Virgen María como Madre de Jesús y Madre de Dios. La Virgen María es la madre de Jesucristo. La Virgen María es la que dio a luz a Jesús. La Virgen María es la madre de Jesús. Jesús era muy importante para la Iglesia, ¿no? Y fue su madre. Pues por eso precisamente, por ser la madre de Dios. Aparte porque es la madre de Jesús, porque es como la mediadora, ¿no? La Virgen ahora mismo no creo que tenga ningún poder para ayudarnos, porque viviendo en el pasado pues no puede ayudar mucho ahora. Tiene poder para ayudarnos porque al ser la madre de Jesucristo, que es su hijo, pues le podemos pedir cosas y... ¿Qué le pido? Salud, por mi familia, por todo. En todo el mundo se venera a la Virgen con devociones entrañables y muy variadas. Sus santuarios atraen a millones de peregrinos. ¿Es exagerado ese culto? ¿O quizás nos quedamos cortos? No puedes contestar sin conocer a la Virgen. ¿Sabes quién es? Ella misma se lo dijo al indio Juan Diego con estas palabras. Sabe, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. En efecto, ella es Madre de Dios porque su Hijo Jesús es el Hijo eterno de Dios Padre. María es pues Madre de Cristo en su totalidad, Madre del hombre Dios Redentor. Ella es una criatura humana. No la adoramos, pero su dignidad está por encima de todos los ángeles y de todos los santos. Más que tú, solo Dios. En Lourdes se presentó a la joven Bernadette con otro nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa eso? Que María fue concebida inmaculada, es decir, preservada del pecado original desde su concepción. Y permaneció virgen y sin pecado toda su vida. Lo sabía bien el ángel Gabriel cuando la saludó. Salve, llena de gracia. El autor mismo de la gracia hizo que su madre no tuviera mancha alguna.
María es modelo de pureza para un mundo tan necesitado de esa virtud. Y también modelo de humildad. Eva desobedeció. María, al obedecer a Dios, es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes. María es figura de la Iglesia. Ella es madre de dolores, abraza la voluntad divina de salvación, es corredentora con su Hijo. He ahí a tu Hijo. En la cruz, Cristo nos la dio como madre a toda la humanidad, representada en San Juan. Reina y Madre misericordiosa, refugio de los pecadores, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos. No niega nada a quienes la invocan. Por eso son incontables los que le rezan, le alaban y le dan gracias. Una de las cosas que queda claro en este video es que María es no solamente Madre de Jesús, sino que también la consideramos y la llamamos Madre de Dios. Precisamente este fue el primer dogma de la Virgen María en la historia de la Iglesia. Fue declarado en el año 431, a partir de la polémica si se la podía llamar o no, considerar o no a María como Madre de Dios. Y bueno, como veíamos en el video y como quedó resuelto ese año y que después fue ratificado en sucesivos concilios, consideramos precisamente a la Virgen María como Madre de Dios por ser la Madre de Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios. El Concilio Vaticano II, después en la Constitución Lumen Gentium, decía: desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Pero vamos a comenzar en este programa a ver algo sobre la historia de la Virgen María, ¿no? Dónde nace la Virgen María, de dónde tenemos datos para conocer algo más sobre la Virgen, ya que los evangelios son muy escuetos cuando hacen referencia a la biografía de la Virgen. Lo comenzamos viendo en este video que nos empieza a plantear la historia de la Virgen María. El antiguo Israel, en el montañoso paisaje de Galilea hace más de 2000 años. Aquí es donde se desarrolla la extraordinaria historia de María. La verdad sobre el nacimiento de María siempre había estado envuelta en misterio, ya que este acontecimiento, al igual que otros muchos en su vida, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Los relatos sobre los primeros años de María que no aparecen en el Nuevo Testamento los hemos conocido tras un sorprendente descubrimiento del siglo XVI. Un antiguo manuscrito llamado El Evangelio de la Infancia de Santiago. Los estudiosos creen que fue escrito en el siglo II, mucho después de la muerte de Santiago. Suponen que puede proceder de historias transmitidas por los primeros cristianos. El Evangelio de Santiago, que no aparece en la Biblia, pudo escribirse por diversas razones. Creo que una de las razones es sencillamente curiosidad biográfica. La gente de la época debía querer saber de dónde venía María y qué podía saberse de su familia. Durante años, los ancianos padres de María, Joaquín y Ana, han ofrecido sinceras oraciones al Dios de Israel, suplicándole que los honre con un hijo. Pero Ana sigue estéril. Finalmente, un ángel se le aparece a Ana con una noticia asombrosa. Dios ha respondido a tu oración. Darás a luz a una niña y se hablará de tu prole en todo el mundo habitado. Evangelio de la Infancia de Santiago.
Según el Evangelio de la Infancia, la concepción de María en el vientre de su madre es normal. Pero Dios toma una precaución especial. María nacerá sin la mancha del pecado original, que según algunos ha marcado a todos los humanos desde que Adán desobedeció a Dios en el jardín del Edén. María será la primera Inmaculada Concepción. Empezábamos a ver en este video algo sobre la historia de la Virgen María, teniendo en cuenta esto que decía también el video, que muchos de los datos que allí se consignaban son del protoevangelio de Santiago, del Evangelio apócrifo de Santiago, que data de fines del siglo II, y como habíamos tratado en su momento aquí en nuestro programa también cuando hablábamos sobre la Biblia, en definitiva los evangelios apócrifos nos aportan datos, pero no son palabra de Dios. Después muchos de estos datos han ido de alguna manera consolidándose a lo largo de la historia por la misma tradición, y muchos de ellos también han sido finalmente consignados, ya sea en el magisterio de la Iglesia e inclusive, como estamos viendo en este programa, declarados en algunos casos dogmas de fe. También, como por ejemplo veíamos ahí, algo que es dogma de fe en la Iglesia es la Inmaculada Concepción de María, que celebramos el 8 de diciembre y cuyo dogma fue declarado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año 1854. ¿Qué significa esto? Que esto significa que la Virgen María fue concebida en el seno de su madre, de Santa Ana, de forma sin mancha, es decir, sin el pecado original de Adán y Eva, en atención a los méritos precisamente de que iba a ser la madre del Redentor, la madre del Salvador. A veces esta fiesta se confunde porque pensamos que es el momento de la concepción virginal de la Virgen María, es decir, que el momento que concibe a Jesús, que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser madre, pero no, es anterior, es el momento en que la Virgen es concebida en el seno de su madre Santa Ana. Vamos a ir ahora entonces a ver algo muy importante, porque de alguna manera todas esto que estamos viviendo, esto que estamos reflejando en este programa, ha sido reflejado a lo largo de la historia por medio del arte. El arte de todos los tiempos, que ha ido retratando distintos momentos de la vida de la Virgen María, y por eso, acompañados por esta canción, lo que vamos a ver en este video es algunas imágenes, cómo los artistas se han imaginado sobre todo el momento de la concepción de la Virgen, es decir, la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Veíamos entonces algunas imágenes retratadas a lo largo de la historia del arte en relación con la Inmaculada Concepción de la Virgen y con este tema tan lindo que todos conocemos, que es el Ave María. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a continuar acercándonos a la historia de la Virgen María, algunos de los momentos más significativos a lo largo de su vida y que tal vez muchas veces no los conocemos. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Y ahora sí, entonces vamos a continuar hablando sobre la historia de la Virgen María, sobre estos datos que tenemos, que contamos, que son escasos y que de alguna manera también nos aportan para nuestro conocimiento o para nuestra curiosidad, porque en definitiva no nos transforman o no nos modifican la fe en lo que creemos. Por eso vamos a ver este video que relata cómo fue ese tiempo de la infancia y también las dudas en torno a quién era José y precisamente la relación de María con José. El Evangelio de la Infancia de Santiago nos cuenta que, cuando María tiene tan solo 12 años, sus ancianos padres judíos permiten al sumo sacerdote del Templo de Jerusalén que elija a José como marido de María. José es quizá el personaje más contradictorio de esta historia. Los cristianos piensan, por tradición, que se trataba de un hombre joven, de no más de 30 años. Pero el José del Evangelio de Santiago es un rico viudo de 80 años que tiene hijos adultos. Sea cual fuera la edad de José, tanto la Biblia cristiana como el Evangelio de la Infancia de Santiago coinciden en que María es una adolescente cuando ella y José se prometen. Ambas fuentes relatan también los extraordinarios acontecimientos que rodean el encuentro místico de María con el ángel Gabriel. Su electrizante profecía alterará no solo su propio destino, sino también el curso de la historia. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:31. Quizá cuando María ve al ángel Gabriel, desvela por primera vez su extraordinario valor. Ya que en lugar de verse abrumada por el increíble impacto de las palabras de Gabriel de que concebirá al Hijo de Dios fuera del matrimonio, María responde a esta predicción trascendental con una única y elocuente pregunta. Entonces María preguntó al ángel: ¿Cómo ha de ser? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. La respuesta del ángel se encuentra entre las frases más enigmáticas de las escrituras cristianas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Lucas 1:35. Existen tradiciones opuestas en la Iglesia en cuanto al sitio donde tuvo lugar este momento crucial, aunque ambos lugares están santificados por la tradición y la fe. Ya en el siglo IV, los católicos romanos honran la gruta de la Anunciación en Nazaret como el lugar sagrado donde el ángel se presenta ante María.
El problema es que Nazaret se ha reconstruido, destruido y reconstruido tantas veces, 13 desde aquella época, que se han perdido todos los objetos primitivos. No obstante, no lejos de aquel lugar se encuentra un antiguo pozo donde los cristianos ortodoxos orientales creen que tuvo lugar la visita del ángel a María. Ahora la geología de esta zona no cambia y lo fascinante es que, bajo la iglesia ortodoxa griega de la Anunciación, se ve el auténtico pozo de Nazaret de hace 20 siglos. Y aún fluye el agua. A pesar de estas afirmaciones opuestas, todos coinciden en que el trascendental encuentro de María con el ángel es un acontecimiento que cautivará a los creyentes de todas las épocas. Será el escenario de uno de los acontecimientos más misteriosos en la historia religiosa, el nacimiento virginal de Jesús. Seguimos entonces tratando de acercarnos a la historia de la Virgen María, que como decíamos no nos aporta, no nos cambia nada en nuestra fe, dudar de algunas cosas que tal vez podríamos muchas veces haber pensado que eran de una u otra manera, porque en definitiva los evangelios no nos tratan de aportar datos históricos, sino elementos que nos ayuden en nuestra fe y que a lo largo de la historia también nos ayuden a crecer en nuestro acercamiento de la importancia, sobre todo, de Jesús como Salvador y el papel que jugó la Virgen María. Por eso vamos a ver este video también donde avanzamos en la historia, ya con concretamente la Anunciación y sobre todo especialmente el lugar donde nació Jesús y la relación que había entonces concretamente entre María y José, si estaban casados o no estaban casados. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Para María, estar embarazada sin estar casada supone un peligroso dilema, aunque el niño que lleve sea el Hijo de Dios. Que una joven estuviera embarazada antes del matrimonio era un escándalo. Esto constituye una amenaza real para María. Según las escrituras hebreas, la pena por adulterio, que es lo que se habría considerado, era morir apedreada. Quizá para evitar ese destino, la Biblia nos dice que María se va inmediatamente a casa de su prima Isabel cerca de Jerusalén. Cuando María regresa 3 meses después, verá a José y será incapaz de esconderle su embarazo. Evidentemente se da cuenta del embarazo de María y queda muy turbado por ello. Ha decidido, y así lo dicen las Escrituras, ser un hombre justo y repudiar a María en silencio. Legalmente tenía la opción de deshonrarla públicamente o incluso de matarla apedreándola. Las Escrituras cristianas relatan que, de nuevo, un ángel interviene a favor de María. Esa noche se dirige a José en sueños. José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20. José despierta con un sentimiento muy diferente. Según el Evangelio de la Infancia de Santiago, José promete proteger a este niño con su vida. Pero sigue siendo difícil localizar el lugar exacto de este extraordinario nacimiento, aunque los evangelios lo sitúan en la ciudad de Belén. Por eso salió José del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David,
porque José era descendiente de David. Lucas 2, 4. Según el Evangelio de Lucas, al 9º mes de embarazo, María y José se ven obligados a viajar a Belén, al pueblo donde había nacido José, para ser incluidos en un censo romano. La razón más probable por la que se nos dice que van a Belén para el nacimiento es que David, el antepasado de Jesús, había nacido en Belén. Belén está muy relacionada con la línea de David. Y bien podría ser el reflejo cristiano de los orígenes davídicos de Jesús. De hecho, muchos estudiosos creen que María y José nunca fueron a Belén. Dicen que María dio a luz al Santo Hijo en algún lugar del pueblo de Nazaret, a 145 kilómetros de Belén. Pero aún hay otro misterio. ¿Es posible que María y José nunca se casaran? En la versión de Lucas del viaje a Belén, María y José aún no estaban casados, sino simplemente comprometidos. En ningún lugar del relato de Lucas se hace referencia al matrimonio de María y José. Pero, según el Evangelio de Mateo, José y María estaban casados después de que José despertara de su sueño. Veíamos entonces algunos datos que podríamos pensar muchas veces que son contradictorios, pero que en definitiva, relatados de una u otra manera, lo que intentan es acercarnos desde la perspectiva de cada uno de los escritores a una realidad de fe, ¿no? Siempre decimos esto, los evangelios en el momento que fueron escritos para tratar de significar algo, de darnos un mensaje, y no tanto desde una perspectiva histórica o una perspectiva cronológica o científica, como muchas veces entendemos hoy que cuando alguien escribe la vida sobre otra persona tiene que ser. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos en Cuestión de Fe seguimos abordando esta realidad de la historia de la Virgen María con estos datos, estos pocos datos de los que contamos y que de alguna manera también nos acercan a la vida de la Virgen y a la importancia de la Virgen en el papel que jugó, sobre todo acompañando y dándonos la posibilidad de tener al Redentor, al Salvador del mundo, a Jesucristo. La pausa y seguimos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche, acercándonos a la historia de la Virgen María. Lo estamos haciendo desde los pocos datos que tenemos, sobre todo desde el Evangelio apócrifo de Santiago. Después del nacimiento de Jesús, ¿qué pasó con la Virgen? Tuvo que emigrar junto con José a Egipto, precisamente porque el rey había decretado la persecución de alguna manera de este Mesías, de este Salvador del mundo que los Reyes Magos le habían anunciado. Este también es un momento muy importante, reflejado no solamente en los Evangelios, sino también en el Evangelio de Santiago y en otras versiones que nos tratan de mostrar dónde estuvo la Virgen María ese tiempo que tuvo que huir a Egipto. Allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Lucas 2, 7. Según el Nuevo Testamento, María y José llegan por fin a Belén tras un arduo viaje de 145 kilómetros desde Nazaret. María se pone de parto mientras José busca frenéticamente una posada.
Pero el pueblo está tan lleno que José se ve obligado a llevar a su joven esposa a las afueras. El relato tradicional de la Navidad cuenta que José lleva a María a un establo. El Evangelio de la Infancia de Santiago relata que María sufre los dolores del parto sola en esta cueva húmeda y fría. Mientras José se apresura a ir al pueblo buscando desesperadamente una comadrona que la atienda. Cuando regresa con la comadrona, los dos quedan paralizados al ver una nube oscura que envuelve la cueva en la que María está dando a luz. De repente, la nube desaparece y una luz cegadora brilla dentro de la cueva. Al atenuarse el resplandor, el Hijo Santo de María ha nacido. Por desgracia, poco después del milagroso nacimiento de su Hijo Jesús, María se convierte en una fugitiva. Según el Evangelio de Mateo, la noticia del nacimiento llega hasta el déspota rey Herodes, quien teme que haya nacido el profetizado rey de los judíos. Herodes ordena a sus soldados que maten a todos los hijos varones de Belén menores de 2 años. Pero cuando sus hombres armados empiezan a llevar a cabo esa masacre horripilante, el marido de María tiene un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo 2:13. Aunque el Evangelio de Mateo menciona la huida de María misteriosamente, la Biblia no proporciona detalles de ningún tipo sobre la época que pasa en Egipto con su marido y el bebé Jesús. Un evangelio árabe de la infancia, descubierto a finales del siglo XVII, relata que María y su familia llevan a cabo un extraordinario peregrinaje de 3 años por el desierto Nilo abajo a 777 kilómetros. Algunos estudiosos creen que la Sagrada Familia viajó a Alejandría, donde otros judíos expatriados pudieron ayudarles a encontrar refugio. Desde Alejandría puede que se dirigieran a lo que hoy es el Cairo, a una gruta que, en la actualidad, queda debajo de esta iglesia de San Sergio. Según la leyenda, durante 3 meses, María y su familia vivieron escondidos mientras permanecían alerta ante los soldados de Herodes. Hay quien dice que fue en este tosco santuario donde José recibió de un ángel la noticia de que Herodes había muerto. Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Mateo 2:20. Con el paso de los años, María cría a su extraordinario hijo. Según el Nuevo Testamento, cuando Jesús, su primogénito, tiene 12 años, María y José llevan al niño al templo de Jerusalén, probablemente para celebrar su bar mitzvah. Tras este viaje familiar, la Biblia nunca vuelve a mencionar al marido de María, José. La influencia de María sobre Jesús sigue siendo un enigma fascinante. En las páginas del Nuevo Testamento solo aparecen misteriosos atisbos sobre su relación.
¿Pudo ser María responsable del primer milagro de Jesús del que se tiene constancia? ¿Qué pasa después con la Virgen María a lo largo de la historia pública de Jesús? En realidad, los evangelios hablan muy poco de ella, ¿no? De alguna manera mostrando que lo significativo allí va a ser siempre Jesús, pero la Virgen acompañando de cerca. Por eso lo vamos a ver al principio de la vida pública en las bodas de Caná y al final cuando Jesús está en la cruz y se la entrega como madre al discípulo amado, a Juan. Y también posteriormente va a estar la Virgen María acompañando a los discípulos. Esto es lo que vamos a ver rápidamente en este video que compartimos ahora sobre la Virgen María y su acompañamiento en la vida pública de Jesús y los discípulos después de la resurrección. Había una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a la boda. Juan 2:1. El Evangelio de Juan ofrece misteriosas pistas sobre la vida de María como madre de Jesús. De hecho, María pudo haber desempeñado un papel clave al principio de la vida de su hijo, enseñándole y haciéndole obrar milagros. Jesús y sus recién escogidos discípulos acompañan a María al pueblo de Caná, en la celebración de boda de un amigo de la familia. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Juan 2:3. Al principio, Jesús parece negarse a la petición de su madre, diciendo que aún no ha llegado su hora. Pero entonces se vuelve a los criados y les ordena que llenen de agua las tinajas. Cuando el anfitrión bebe, descubre algo asombroso. El agua se ha convertido en vino. Jesús ha llevado a cabo el primer milagro del que se tiene constancia en respuesta a la llamada de su madre. Tras esta fiesta en Caná, los evangelios mencionan la presencia de María tan solo alguna vez más en los lugares en los que enseña Jesús. Incluso durante los tumultuosos acontecimientos que rodean el prendimiento y proceso de Jesús, los escritores del Nuevo Testamento no mencionan a su propia madre. De hecho, el nombre de María no vuelve a aparecer en la Biblia hasta el día de la crucifixión de su hijo. En el monte Calvario se la ve al pie de la cruz, testigo conmovedora pero valiente de la agonizante ejecución de su propio hijo. Ninguno de los autores de los Evangelios nos da pista alguna sobre cómo responde María a la crucifixión de Jesús. El indicio que sí tenemos aparece en el Evangelio de Juan, cuando dice simplemente que María está al pie de la cruz, con esa misteriosa figura que él llama el discípulo amado. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él amaba, le dijo a ella: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, aquel discípulo la recibió en su casa. Juan 19:26.
No hay constancia de que aparezca María en la resurrección de Jesús. No será hasta casi 2 meses más tarde cuando vuelva su nombre a las páginas del Nuevo Testamento. Se la ve en Jerusalén, en un lugar sagrado conocido como la habitación del piso de arriba. Es la misma sala en la que muchos creen que Jesús y los discípulos compartieron su última cena. María y sus hijos se reúnen para orar con los 12 apóstoles y 100 personas más. Todos ellos, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de él, se reunían siempre para orar. Hechos de los Apóstoles, 1:14. Según en el libro de los Hechos, es en el transcurso de uno de estos encuentros cuando María, sus 4 hijos y los apóstoles sufren una profunda transformación mística. De pronto, un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, 2:2. Tras este momento trascendental, la Biblia no vuelve a mencionar a María por su nombre. Pero incluso al acercarse el ocaso de su vida, María está destinada a consolar a las generaciones que quedan por venir. Veíamos entonces aquí el papel de la Virgen durante la vida pública de Jesús y también cómo la Virgen va a seguir acompañando a los apóstoles, especialmente en la oración, y va a estar en ese momento tan importante como es el día de Pentecostés. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a abordar el último tramo de la vida de la Virgen María y sobre todo el dogma también que nos ocupa hoy, que es la Asunción de la Virgen. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre la historia de la Virgen María. La veíamos prácticamente hasta el momento en que en el último tiempo acompaña a los apóstoles de Jesús, a los discípulos de Jesús, María que queda con Juan y por eso uno de los lugares venerados es en Éfeso, la casa donde supuestamente vivió la Virgen María con el discípulo amado de Jesús, con Juan, y allí precisamente también anunciando el Evangelio. Vamos a ver este pequeño video donde un sacerdote visita la casa y nos muestra cómo está preservada esa casa en el día de hoy, donde, bueno, como decíamos, una de las tradiciones dice que allí vivió sus últimos días la Virgen María. Nos encontramos ahora en el interior de esta pequeña iglesia que se edificó en el sitio donde estuvo la casita de la Virgen María, donde ella vivió aquí en la ciudad de Éfeso, junto con el apóstol San Juan. A este lugar acudió en el año 2006 el Papa Benedicto XVI y aquí celebró la Eucaristía. También estuvo aquí Juan Pablo II. Le invito desde este sitio sagrado, visitado por hombres y mujeres de todo el mundo que vienen buscando aquí la protección maternal de la Virgen María.
Le invito a que conozcamos más de este lugar en la nota que le entregamos enseguida. La Casita de la Virgen María es un sitio religioso, cristiano católico, situado en un parque natural que está cerca de la ciudad antigua de Éfeso, a 7 kilómetros de Selkuk, una ciudad en el distrito de Esmirna, en Turquía, donde la más antigua y general tradición de la Iglesia señala que la Virgen María había vivido aquí los últimos años de su vida tras la persecución de los cristianos en Jerusalén. La Casa de la Virgen es una edificación muy pequeña en forma de letra T. Está conformada por una habitación y una cocina y mantiene su interior muy simple, de una forma que no tiene decoraciones sobresalientes, solo algunas imágenes de la Virgen María y varias velas. Uno de los días más concurridos es el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Se dice que el manantial que pasa por debajo de la Casa de la Virgen tiene propiedades curativas y muchas personas aseguran de varios milagros que han ocurrido debido a ellas. Este lugar de peregrinación es visitado desde 1896 por peregrinos cristianos de todo el mundo, pero también mantiene una gran importancia y santidad para los musulmanes, pues María es presentada en el Corán como la única mujer que no ha sido tocada por el demonio. En 1950, el dogma de la Asunción de María fue definido en Roma por el Papa Pío XII y lo declara como lugar de peregrinaje. Veíamos aquí entonces cómo es ese lugar de veneración hoy en día, de visita, donde la Virgen María vivió sus últimos días con Juan, y allí se produjo el hecho que precisamente estamos también celebrando, ¿no? La dormición, lo que se conoce como la dormición de la Virgen, ¿no? La pregunta es si María murió o no murió, y lo que se considera es que María en realidad es como que se durmió, por eso se habla de la dormición, y fue inmediatamente asunta al cielo, llevada al cielo en cuerpo y alma. Este dogma fue declarado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. Fue el último de los 4 dogmas. Recordamos los dogmas anteriores, sobre todo María como Madre de Dios, la virginidad perpetua de la Virgen María, la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen María al cielo como Reina y Señora de todo lo creado. Es muy importante para nosotros también, porque sabemos que de esta manera entonces también María está junto a su Hijo en cuerpo y alma en el cielo, intercediendo por nosotros, y de allí entonces también las apariciones de la Virgen y la posibilidad de tenerla a María como alguien muy cercana, que no solamente nos comprende, sino que también camina con nosotros en el camino de la vida. Pero vamos a ver entonces cómo fue ese momento, el 1 de noviembre de 1950, en que fue declarado el dogma de la anunciación, de la Asunción de la Virgen María al cielo. Per ogni nato di donna sarà suprema consolazione questa sicurezza che la madre sia stata immune dagli squallori del sepolcro. Il Papa legge l'inizio e il termine della bolla. Declaramus et definimus divinitus revelatum doma est, immaculatem Dei param semper virginem, ex pleto terrestris vitae cursu, quiste corpore et anima ad celestem gloriam assunta. Assunta la gloria dei cieli, Maria prega per i suoi devoti, mentre su loro scende la benedizione. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. I presenti invidiano la perpetua lode delle falangi celesti, e solo quando il pontefice, a nome di tutti, tradurrà questo rapimento in parole, il dolce zelo congiunge assorto le mani che applaudivano. Da lungo tempo invocato, questo giorno è finalmente nostro, è finalmente vostro. Voce dei secoli, anzi diremmo voce della eternità, è la nostra
che con l'assistenza dello Spirito Santo ha solennemente definito l'insigne privilegio della Madre Celeste. E grido dei secoli è il vostro, che oggi si propaga qui in questo luogo, nell'immensità di questo immenso luogo, sacro alle glorie cristiane, approdo spirituale di tutte le genti, ed oggi fatto altare e tempio per la vostra traboccante pietà. E voi particolarmente vicini al nostro cuore, ansia tormentosa dei nostri giorni e delle nostre notti, sollecitudine angosciosa di ogni nostra ora, voi poveri, malati, profughi, prigionieri, perseguitati, braccia senza lavoro e membra senza tetto, voi sofferenti di ogni genere e di ogni paese, voi a cui il soggiorno terreno sembra dar solo lacrime e privazioni, per quanti sforzi si facciano e si debbano fare per venirvi in aiuto, innalzate lo sguardo verso colei che prima di voi percorse le vie della povertà, del disprezzo, del ciglio, del dolore, ed ora, prostrati, devotamente preghiamo. Veíamos entonces el momento en que el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, declaraba el último dogma de la Iglesia Católica referido a la Virgen María, la asunción de la Virgen María al cielo. Vamos a ir despidiendo de nuestro programa de hoy con algunas imágenes como lo hemos hecho durante este programa en relación con el arte y la Virgen María, cómo precisamente la vida de la Virgen ha sido retratada por diversos artistas a lo largo de toda la historia y con distintos momentos, ¿no es cierto?, en esta última parte que explicábamos y que comentábamos, que era esto, la dormición de la Virgen, la asunción al cielo y la coronación de la Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche en la que hemos intentado acercarnos un poco más a la vida de la Virgen María, algunos misterios revelados especialmente a partir de los datos que se conocen tanto en la Biblia como en los evangelios apócrifos y en la tradición de la Iglesia. Nos encontramos la semana que viene en Cuestión de Fe. Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando
la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecar. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino.